Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la última sesión del libro de Filipenses con el pastor Humberto Paz. Y hay mucho material que tenemos. Hemos tenido 2 sesiones excelentes y seguimos adelante. Entonces, oremos. Padre amado, gracias por esta sesión, por el pastor Humberto, por la palabra que él trae para nosotros y sobre todo pedimos que seas tú ministrándonos. Bendice al pastor Humberto, su familia, su vida, su ministerio y bendice a cada oyente. En el nombre de Jesús, amén. Adelante, Pastor Humberto. Gracias y bienvenidos todos y gracias por estar conectados a esta última sesión del libro de Filipenses. Bueno, hemos visto, yo creo, cosas muy importantes en cuanto a la vida del creyente en esta epístola y hay mucho. O sea, hemos tocado superficialmente algunas de las cosas porque no hay tiempo para entrar en más detalle. Pero es bueno si lo estudiamos individualmente y lo podemos asimilar y que el Espíritu Santo nos ayude y continúe hablando a nuestras vidas a través de este libro. Bueno, para nosotros el vivir es Cristo, lo dice Pablo, pero el decirlo no significa que así es simplemente es una declaración que necesitamos respaldar con nuestros hechos y con nuestra vida. El tener la mente de Cristo igualmente, necesitamos respaldar eso con los hechos y con permitir que Dios hable a nosotros y que su mente sea en nosotros. Y eso trae un flujo normal, un flujo natural a querer conocer a Cristo más. En otras palabras, entre más lo vamos conociendo, mayor el deseo de seguir conociéndolo y de crecer en el conocimiento de Él. Y de esto es lo que se trata el capítulo 3. Pablo declara, dice que su meta es llegar a conocer la excelencia de Cristo y el poder de su resurrección. Pero bueno, vamos por el principio hasta que lleguemos a ese punto. El capítulo 1 termina con Pablo estando consciente y le dice, estoy consciente que a vosotros les es concedido el sufrir por la causa de Cristo. Cuando dice les ha sido concedido, es como si estuviera diciendo, tómenlo como un don, es un don el poder y privilegio, el poder sufrir por la causa de Jesucristo, participamos en sus sufrimientos. No solo que creáis en Él, nos ha concedido no solo que creamos en Él, pero que también padezcamos por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La razón que menciono este último versículo del capítulo 1, porque ahora Pablo está llegando al final de la carta, está comenzando a escribir una conclusión sobre lo que les ha estado hablando y diciendo. En Filipenses 3:1 dice, por lo demás, en otras palabras, por demás gozaos en el Señor. Pero cuando usa la expresión por demás, está hablando por lo que resta de lo que tengo que decirles, o finalmente, estando conscientes de que ustedes pueden sufrir la misma clase de persecución que yo estoy sufriendo o que yo he enfrentado, lo que quiero hablarles es que el gozo de Dios sea indestructible en sus vidas, que no haya ninguna situación, sufrimiento, padecimiento, persecución, adversidad que destruya el gozo de Dios en sus vidas, que ese gozo sea indestructible. Ahora, hay muchos pasajes que hablan del gozo y el Salmo 16 nos habla y dice una de las formas en que podemos mantener ese gozo, él dice en Salmo 16, 8 y 9, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Obviamente estas palabras se utilizan en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, después como fueron palabras que hacían referencia
a Cristo. El hecho de decir, siempre está delante de mí porque está a mi diestra. Entonces, Cristo siempre ha estado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, pero también es aplicable a nuestras vidas si ponemos a Dios. Cristo es el ejemplo. Si ponemos a Dios delante de nosotros, entonces podemos tener el gozo sin importar las circunstancias que puedan venir a nuestra vida. El gozo viene a ser indestructible, sin importar las adversidades que podemos encontrar. Y en las circunstancias donde parece haber un horror o terror por las amenazas, por persecuciones, por padecimientos, ahí es cuando el gozo del Señor nos fortalece, como lo dice Nehemías, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Pero Pablo menciona en el capítulo 8 de Romanos, versículo 34 al 39, las diferentes situaciones en que podemos encontrarnos. Pero en todo eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si Dios está con nosotros. Entonces, persecución, cuchillo, adversidades, todo esto no puede separarnos del amor de Cristo. Y Jesús es un ejemplo con respecto al gozo en medio del sufrimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 3, habla cuando puesto los ojos en Jesús, dice el libro de Hebreos. Vean a Jesús como modelo, en otras palabras. Pongan su vista en Jesús y vean cómo vive, cómo vivió, cómo anduvo en esta tierra. Que Cristo sea el modelo para nosotros en cualquier aspecto, en cualquier situación, cualquier circunstancia de nuestra vida. Él es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Parece algo contradictorio, paradójico aquí, el mezclar esas dos expresiones de gozo y sufrimiento en la misma frase. Sin embargo, eso es algo que es una realidad y algo que Jesús nos mostró. Dice, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo o vuestro gozo no se canse hasta desmayar. Ahora, podemos preguntarnos a qué se refiere cuando dice el gozo puesto delante de él. Jesús veía venir la cruz, veía venir el sufrimiento, veía venir el sacrificio que iba a hacer. Sin embargo, dice que había un gozo delante de él. ¿Qué podría ser este gozo que estaba delante de él? Obviamente que, como dice el Salmo, he puesto al Señor delante de mí siempre, siempre está delante de mí. Entonces, Cristo estaba viendo a su Padre y estaba viendo el futuro en el que una vez más volvería a tener la misma relación, la gloria juntamente con el Padre, que estaría una vez más a la diestra del Padre, que estaría una vez más en esa comunión al dejar esta tierra, al dejar este mundo. Pero yo creo que también algo que del gozo que dice que estaba delante de él es cuando él veía cuál sería el resultado del sacrificio que él haría en la cruz del Calvario. Y ese resultado sería nuestra redención, nuestra reconciliación con el Padre. Y también dice que nos fue dado a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Entonces, Jesús estaba teniendo el interés nuestro delante de él. Él había puesto nuestros intereses en su prioridad para la redención, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados y para que ahora como humanos pudiésemos tener una vez más relación con el Padre como era al principio, relación con Él. Entonces, era algo que habla acerca del amor de Dios, cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. De tal manera que cuando
vemos en los evangelios y dice que ya al estar por ser sacrificado, cuando es rechazado por Jerusalén, él está en el monte, está sobre Jerusalén y dice que él lloró por la ciudad y les decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos bajo sus alas para protegerlos? Mas tú no quisiste. Es una declaración, es una oración de llanto del Señor Jesús por la ciudad. Es el amor de Dios tan grande por nosotros que muchas veces no meditamos en ello, no estamos conscientes o lo tomamos a la ligera o no realmente le damos la atención de entender y de recibir ese gran amor de Dios por nosotros. Jesús posiblemente dice que intercede por nosotros, pero es una oración en la que nosotros necesitamos también orar por nuestras ciudades, orar por nuestros países, orar por los perdidos, con ese amor entrañable de Cristo, para que un día esas personas puedan conocer a Cristo Jesús. El capítulo 3 versículo 1 de Filipenses entonces comienza y dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ya hablamos ayer un poquito sobre esto, pero muchas veces a nosotros como pastores o como aquellos que nos estamos preparando para el ministerio, no nos gusta repetir las cosas porque creemos que la gente quiere escuchar algo nuevo. Necesitamos o queremos demostrar o dar la impresión de que somos muy inteligentes y que siempre traemos algo nuevo, de que siempre vamos a hablar algo diferente de lo que otros hablan, en fin, diferentes motivos que podamos tener, pero Pablo repetía las cosas porque era necesario repetirlas, porque muchas veces como seres humanos somos olvidadizos, muchas veces no meditamos en lo que estamos escuchando, solamente lo escuchamos con el intelecto, pero no con el corazón. Y lo que Pablo quería era que escucharan los filipenses con el corazón acerca del amor de Cristo. No las palabras de Pablo, pero que escucharan el mensaje del amor de Cristo por sus vidas. ¿Por qué queremos ser pastores? Yo creo que es una pregunta si nos estamos preparando al ministerio. ¿Por qué queremos ser pastores? ¿Por qué queremos que la gente venga a la iglesia que estamos pastoreando? Muchos es por las finanzas o porque una iglesia grande nos da una buena reputación, o lo queremos hacer para el bien de de la institución o bien para nosotros mismos. Pero creo que lo que nos debe motivar para esto, para ser pastores y que poder tener gente en la iglesia, es para enseñarles, para discipularlos, para enseñarles del amor de Cristo, para enseñarles lo que Pablo estaba enseñando a los filipenses. Más que todo, que la persona se entregara por completo a Dios de tal manera que Cristo sea formado en él. Y la educación, todo eso es excelente y es necesaria, pero una educación sin tener un corazón para con Dios es una educación, es solamente una cuestión intelectual. Necesitamos combinar, aplicar, unir lo que aprendemos, aplicarlo a nuestras vidas y al corazón. Entonces, es importante hacer estas preguntas, pero también es importante que tengamos una respuesta motivada por el Espíritu de Dios y del corazón. Y Pablo entonces comienza ahora a hacer una advertencia a, a los filipenses. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Guardado de los perros implica tener cuidado. La palabra guardaos, tener cuidado, estar alerta, el discernir el espíritu y la enseñanza de aquellos que estaban enseñando. Y era la palabra perro para los judíos y para los griegos era una palabra de reproche. Entonces, cuando Pablo está refiriéndose a esos falsos maestros, los llama perros, o se refiere a ellos como perros porque eran depredadores de aquellos que estaban en el evangelio y tratando entonces de apartarlos. Era como un depredador. En Apocalipsis 22, versos 14 y 15, hace referencia también a los perros. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas, etcétera, etcétera. Ahora, no se está refiriendo a los animales, se está refiriendo a estos falsos maestros porque los conecta con los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Entonces, sigue eso es lo que, como se consideran aquellos que engañan a la gente intencionalmente, aquellos que desvían a la gente con engaño hacia apartándolos de la fe y de la gracia de Dios. Los malos obreros, guardaos de aquellos que no aportan nada bueno para el evangelio, aquellos que son, en otras palabras, los charlatanes, eh, aquellos que sus palabras no tienen vida, sus palabras no hay espíritu, son palabras vacías, es como una nube sin agua, son injuriosos, engañadores, son depravados. Y de esto habla en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 6. En los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismo, etcétera, etcétera. Ah, y esos malos obreros siempre han existido y van a existir. Y de esos, Pablo dice, hay que tener cuidado. Más importante es no convertirnos en uno de ellos, no convertirnos en uno de ellos como perros o como malos obreros. De los mutiladores del cuerpo habla de aquellos que exigían a la gente que se circuncidaran para poder ser salvos. Era el legalismo. Dios nos libre de estas tres categorías o de estas tres clases de personas o de obreros y que podamos siempre presentar la palabra de Dios con la verdad, pero presentarla con el Espíritu de Dios y con el corazón. Lo que Pablo habla enseguida está hablando precisamente de algunos o de estos tres grupos que, que venían engañando a la gente. Pablo les dice, si alguien tiene razón de jactarse en la carne, yo tengo mayor razón, no hay nadie que me supere en cuanto a la jactancia de depender en la carne. El verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. No, no son méritos que nosotros hacemos, no es esfuerzo que nosotros hacemos, no es el trabajo que nosotros hacemos por el cual tenemos acceso a la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don de Dios. No podemos comprarlo, no podemos jamás alcanzar un precio para poder pagarlo o para merecerlo. La gracia de Dios es un don de Dios y hay que recibirlo como tal. Ahora, en cuanto a la circuncisión, desde el Antiguo Testamento, Dios exhortaba a Israel a no hacer las cosas simplemente de labios ni solamente en lo externo, sino que habría que hacerlo con el corazón. Por eso Jeremías en Jeremías dice, os daré un corazón de carne y pondré mi ley en vuestros corazones.
El corazón siempre ha sido el enfoque de Dios con el ser humano. Sí, hay cosas, hay mandamientos, hay cosas que Dios nos pide que hagamos, pero el enfoque de Dios siempre es el corazón. Es que la ley fluya del corazón y no solamente de lo externo. Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hoy día, a través de las epístolas de Pablo, Dios nos exhorta y nos dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. El énfasis es el corazón. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29, Pablo resume todo con respecto a la circuncisión. No es judío el que lo es en lo externo, ni la circuncisión es aquel que lo practica en la carne. El judío y la circuncisión es espiritual, es interna. Y eso es lo que Pablo termina y lo que Pablo enfatiza. En Romanos, Pablo está hablando a judíos y a gentiles. Entonces, al judío le pega duro con esto, porque el judío se jactaba de que ellos eran el pueblo de Dios y que ellos la tenían hecha, que ellos ya automáticamente estaban dentro. Y Pablo dice: no, no es porque la circuncisión no es a lo que ustedes piensan. Ahora, Pablo expone su vida ante los filipenses con respecto a lo que él era antes de conocer a Cristo. Y lo dice en el versículo del 4 al 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo no estaba siendo egocéntrico, Pablo realmente tenía una convicción de lo fariseo que era. Dice circuncidado al octavo día. ¿Qué significado puede tener esto? Pablo está diciendo: yo no soy un prosélito, ni mis padres fueron prosélitos, fueron judíos de nacimiento. Yo soy judío de nacimiento, soy heredero del pacto que Dios hizo con Israel y que Dios hizo con Abraham. Circuncidado de acuerdo a ese pacto hecho con Abraham. Y lo que estaba diciendo, dice, aparte de no ser un prosélito, tampoco soy de Ismael, no soy ismaelita. Y la razón que menciona de circuncisión al octavo día es porque los ismaelitas o los de Ismael se circuncidaban a los 13 años. Entonces Pablo dice: no hay nada en mí que puedan decir que no soy judío o que soy medio judío. Yo soy judío 100% de nacimiento y de herencia, del linaje de Israel. Como dije, los padres eran judíos de nacimiento, por lo tanto, Pablo era un descendiente hebreo. De la tribu de Benjamín, como que es importante mencionar sobre la tribu de Benjamín. Pablo era de esa tribu. Y la tribu de Benjamín es la tribu que dio el primer rey a Israel, el rey Saúl. Y se dice se cree que el nombre Saulo dado a Pablo fue en honor del rey Saúl, porque había sido el primer rey. Fue la única tribu que permaneció fiel a Judá, al verdadero trono de David. Cuando las tribus se separaron, la tribu de Benjamín permaneció con la tribu de Judá. Primera de Reyes 12:21, tenemos eso. La tribu de Benjamín tenía un lugar de honor en las batallas. Dice Jueces 5:13 y 14, el grito de batalla era: en pos de ti, Benjamín. Vamos contigo, vamos después de ti, tú vas al frente, te estamos siguiendo. Tenía una posición en la cual de confianza de las demás tribus en cuanto a la batalla.
La tribu de Benjamín ayudó a Judá y Leví a restaurar el templo en Esdras 4:1. Entonces, por esto Pablo está diciendo, yo vengo de una tribu que ha permanecido fiel al trono de David, ¿no? Otras tribus se dispersaron, se separaron, mi tribu permaneció fiel. Hebreo de hebreos. Aunque vivía en Tarso, sus padres continuaron con el idioma hebreo, aunque era helenista por la región donde vivía, ellos mantuvieron las costumbres judías y mantuvo sobre todo el idioma cuando otras tribus que habían sido dispersadas rehusaron asimilarse a la sociedad, pero fueron perdiendo el idioma hebreo en ellos. Por eso, en Hechos capítulo 2, cuando dice que les oyeron hablar en su propia lengua, está hablando de judíos que habían venido de diferentes partes del mundo y que cuando el Espíritu Santo fue derramado, les escucharon hablar en su propia lengua. Pablo mantuvo el idioma hebreo siempre con él. En cuanto a la ley, fariseo. Aparte de lo que hemos mencionado arriba, por su propia decisión, él formaba parte de estos fariseos, que significa los apartados o los separados, que observaban la ley, los detalles de una manera muy, muy estricta. Había una convicción en ellos, había una entrega hacia esa convicción que lo demuestra Pablo en su forma de vivir. Él confesaba, después de conocer a Cristo, confesaba cuando estaba en los tribunales o cuando testificaba a otros, les decía lo que él era perseguidor de la iglesia. Odiaba a Cristo y a sus seguidores, los perseguía y los atormentaba. En cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, no estaba satisfecho a Pablo con solo ser un fariseo común. Él quería ser un fariseo sobresaliente, perseguidor de aquellos que consideraba heréticos. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. En cuanto a la observancia de las reglas, preceptos y prácticas de la ley, Pablo cumplía con todos los requisitos. Había desarrollado un carácter tenaz y de fidelidad hacia las convicciones que él tenía. Lo único que pudo cambiar y que pudo destruir esas convicciones fue ese encuentro dramático e impactante con Cristo en el camino a Damasco. Fue lo único que pudo traer un cambio en la vida y en las convicciones de Pablo. Ahora, sus convicciones cambiaron, pero no su tenacidad. La tenacidad que él tenía cuando perseguía a la iglesia por su convicción, esa tenacidad permaneció cuando se convirtió a Cristo y cuando sirvió a Cristo, fue tenaz, nada lo desalentaba, nada lo desanimaba, porque esa convicción de servir a su maestro, esa convicción de la realidad de Cristo en su vida, esa tenacidad permaneció en él. Y creo que muchos necesitamos esa tenacidad en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. Una confianza externa que ningún otro hombre podía superar, es lo que hablaba Pablo. Ahora, después de todo esto que Pablo dice y le demuestra a aquellos malos obreros, les dice, si ustedes piensan que se pueden gloriar en la carne, dice yo, y les da una lista de todas las cosas que posiblemente la mayoría de esos maestros no cumplían con todos los requisitos o con todas las cualidades de fariseo que tenía Pablo. Los versículos de 7 al 9 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo estos 3 versículos, Pablo está resumiendo su dedicación y su entrega al Señor y la convicción que él tenía de la realidad de Cristo en su vida. Por cuanto todas las cosas que para mí eran ganancias, todo lo que acabo de mencionar, estaba diciendo Pablo, todo lo que hablo acerca de la circuncisión, de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de la justicia, todo eso es pérdida para mí. Todo eso no sirve para el conocimiento de Cristo y por eso lo dejo a un lado y por eso lo considero como basura, porque eso no es lo que necesito para tener una relación con Cristo Jesús. Pablo dice todas estas cosas, hablando en términos del pasado, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Pero Pablo no solamente habla en cuanto al pasado, Pablo ahora habla al presente y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El pasado, el presente, Pablo considera todas esas cosas en cuanto como pérdida por el conocimiento de Jesús. Y esto habla de hay cosas en nuestra vida que vamos perdiendo quizás día con día y necesitamos considerarlas como pérdida con el fin de tener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos buscar? Es el conocimiento de Cristo en una profundidad, en una intimidad que no hemos experimentado antes, pero que vamos creciendo en esa intimidad día con día. Y habla acerca de es para ganar a Cristo y habla acerca del poder de su resurrección. Para Pablo la resurrección no era algo en que creer, no era solamente un concepto teológico, no era para él algo del intelecto, era la realidad dinámica del poder de Dios en sus vidas. Dice en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, era un poder dinámico en el cual Pablo no solamente creía, no solamente tenía una certidumbre teológica de la realidad de eso, pero era un poder dinámico, una experiencia del poder dinámico de Dios en su propia vida. A veces cuando enseñamos, tenemos un bosquejo y decimos el principio 1, 2, 3 y 4, algo que yo hice en el capítulo 1. Tenemos una lista vaya. Y a veces decimos, bueno, si sigues estos principios, entonces te va a ir bien. Muchas veces presentamos una lista de cosas que son cosas que solamente hacemos, no habla de una relación con Dios, de una relación con Cristo. Es como si la lista fuera una lista de qué hacer para que entonces tener el favor de Dios. Creo que si hemos de tener una lista, hemos de tener una lista en cuanto a un crecimiento de nuestra relación con Dios, de una intimidad con Dios, el poder de su resurrección, que sea una realidad dinámica en cada uno de nosotros, que seamos vivificados cada uno de nosotros y podemos seguir los principios. Hay principios muy buenos
Hay conceptos muy buenos, pero si tenemos conceptos sin el poder de Dios en nuestras vidas, esos principios no nos van a servir de nada. Son solamente principios. Tenemos que combinar, tenemos que aplicar a nuestra vida lo que Dios quiere enseñarnos a través de principios. Yo sé que ustedes han sufrido, les dice Pablo, han sufrido, ¿qué es lo que ustedes, diría yo, preguntaría, qué es lo que ustedes consideran el haber sufrido pérdida en sus vidas por el conocimiento de Cristo? Cada uno puede responder. ¿Qué es lo que yo considero que he perdido por el conocimiento de Cristo? Y necesito meditar en estas cosas, pero no morar, no quedarme en eso que ha pasado, simplemente para hacer una declaración, es decir, esas cosas son pérdida para mí por el conocimiento de Cristo. Todo lo que los logros que yo pienso que he logrado o los éxitos que pienso que he tenido, todo eso queda como pérdida por el conocimiento de Cristo. Ahora, pensamos a veces, bueno, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién? Estamos en un proceso, hermanos, estamos en un proceso de todo esto. Pablo en los versículos 12 al 14 dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay algo que necesitamos ver en la palabra perfecto. Aparece en dos versículos, versículo 12 y versículo 15. En el versículo dice cuando dice no que ya sea perfecto, está hablando de que todavía no es un cristiano completo. En otras palabras, no ha terminado de crecer, no ha terminado su misión, no ha terminado su vida, no ha terminado de conocer a Cristo, pero él prosigue en esa meta. No habla de una perfección abstracta, una perfección en la que ya no haya fallas, porque fallas las vamos a tener hasta que nos vayamos de esta tierra. Siempre mientras estemos aquí vamos a tener fallas. Y es lo que Pablo está diciendo, no que ya que sea perfecto, pero prosigo. La palabra perfección o palabra perfecto en el versículo 15 habla o se refiere a una madurez funcional. La Nueva Traducción Viviente dice en versículo 15 que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. O sea, de lo que Pablo está exponiendo en cuanto a todo lo que ha hablado del el vivir para él era Cristo, el tener la mente de Cristo, el buscar un conocimiento más íntimo con Cristo Jesús. La palabra perfección, los que ya son perfectos, es traducido también madurez. Esta madurez es cuando llegamos a un punto en que somos adecuados o somos capacitados, llegamos a un punto de capacitación para hacer o funcionar en una obra determinada. Por ejemplo, habla del desarrollo del ser humano, habla del desarrollo del hombre. El hombre y la mujer pasamos por un proceso o por etapas en la vida en que no estamos preparados para reproducirnos. Es cuando llegamos a una madurez en nuestros cuerpos que podemos entonces, estamos capacitados para reproducirnos. Esta es la madurez funcional. Muchas veces llegamos en cuanto al servicio a Dios, vamos creciendo, vamos madurando, y a medida que vamos madurando,
vamos siendo capacitados para obrar o para a hacer una obra determinada en ese tiempo en que alcanzamos la madurez y la capacidad para hacer eso. Muchas veces queremos hacer ciertas cosas en las que no tenemos la madurez para hacerlo. Y tratamos y no lo logramos y nos desanimamos, pero es el ir creciendo en esa madurez para llegar a ese punto de hacer la obra determinada que Dios nos ha asignado. Otro aspecto muy importante en este pasaje, en estos versículos, es lo que Pablo habla. Dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido. Quizás Pablo está pensando aquí en cuando dice, para lo cual fui asido por Cristo. Quizás Pablo está pensando cuando Jesús le aparece en el camino a Damasco y se revela a Pablo, y luego Ananías viene a Pablo y le comienza a decir, Pablo, esto es lo que Dios quiere de tu vida, esto es lo que te va a suceder. Este es el llamamiento de Dios para tu vida. Vas a pasar por problemas, vas a sufrir, pero para esto te ha llamado Dios. En otras palabras, para esto te ha asido Dios, para esto te ha agarrado Dios. Y cuando Pablo dice, para ver si logro asirme en aquello para cual fui asido por Cristo, está diciendo, quiero aferrarme al llamamiento de Dios, quiero cumplir con el propósito de Dios, para el cual Dios me escogió, me llamó, para el cual Dios se apoderó de mi vida y le doy esa oportunidad que se apodere de mi vida. Quiero asirme a ese llamado. Y Pablo buscaba terminar ese llamado. Ustedes y yo hemos sido asidos por Dios con un propósito. Hay un propósito en la vida realmente hay muchos propósitos, hay varios propósitos en la vida. Hemos sido asidos por Dios si estamos casados para ser un buen esposo de acuerdo a Cristo, para ser un buen padre, para en el aspecto familiar, para ser un buen hijo a nuestros padres, para ser un buen hermano a mis hermanos. Hemos sido asidos para ser buenos hermanos los unos con los otros. Por eso Pablo habla en el capítulo 2 tanto de el estar de acuerdo, en armonía, el tener la mente de Cristo para tener esa unidad, porque hemos sido asidos por Dios como iglesia para representarlo a Él, para reflejar su imagen. Y Pablo, y así como nosotros, hemos sido asidos por Dios. El propósito para el cual nos ha escogido en ministerio, en servicio, como miembros de iglesia, muchas veces es cómo servimos en la iglesia, no necesariamente con un título, pero cómo servimos los unos, nos servimos unos a otros. Todos podemos pensar en la ocasión cuando fuimos salvos. Algunos podemos pensar cuando Dios nos llamó al ministerio y nos dijo para qué nos quería y nos agarró para ello. A veces perseguimos eso, no queremos defraudar a Dios, queremos cumplir su propósito. A veces no menguamos un poquito en cuanto a eso, o mucho menguamos en eso, pero lo importante es regresar a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en cuanto a esto, Pablo menciona que hay un proceso. En los versículos 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El proceso es proseguir, no detenernos, no desalentarnos, no desanimarnos, no darnos por vencido, pero proseguir buscando y alcanzando aquello para lo cual
Cristo nos ha asido. Eso es muy importante para nuestras vidas. El pasado lo dejo atrás, pongo por delante lo que Cristo quiere hacer en mi vida en los días venideros, o lo que resta de mi vida en este mundo. Eso es lo que quiero llegar a ser y alcanzar. Lo que ya hice, ya está hecho. Ahora lo que es lo que está delante, lo que me importa y lo que me interesa. Pablo se presenta como modelo en Filipenses 17, 3, 17 al 21. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Ahora, Pablo no está haciendo esto de una manera egocéntrica, él no se está jactando en sí mismo, él no está haciendo esto para decir, bueno, yo soy mejor que ustedes, por eso les digo que sigan mi ejemplo, porque yo sí estoy haciendo, ustedes no. Pablo no está haciendo eso, simplemente dice, tómenme como ejemplo cuando se sientan desalentados, cuando se sientan desanimados y quieran darse por vencidos, piensen y vean mi vida como un modelo. En una ocasión, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Me parece que fue a los Corintios donde dijo eso. Entonces, eh, muchas veces si yo dijera o un pastor dijera eso, a la congregación, hermanos, tómenme a mí como modelo, posiblemente seríamos juzgados de arrogantes y de narcisistas y tantas cosas. Sin embargo, podemos hacer eso en nuestra familia. Si somos casados, podemos decirle a nuestros hijos, y cuando estamos siendo verdaderamente ejemplos, hijos, sigan el ejemplo que les estoy dando, de amar a Cristo con todo su corazón, de obedecer a Cristo en todo, de hacer las cosas de corazón como para el Señor. En fin, Pablo está presentándose como ejemplo, y Pablo era un ejemplo realmente. Versículos 18 al 19, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Si su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. Una de las cosas que enfrentaba la iglesia primitiva, y hablamos de Filipenses, Colosenses, Efesios, era el gnosticismo. Los gnósticos decían que la maldad y el bien habían sido creados en la tierra. Entonces que uno tendría que experimentar el mal como el bien. Y había todos estos, eran parte quizás de los falsos maestros, y había estos que declaraban o enseñaban estas cosas, sostenían eso. Entonces, el cuerpo es básicamente malo porque la materia es mala, el espíritu es bueno. Entonces, nosotros somos cuerpo, somos materia, somos automáticamente malos. Entonces, lo que decían, lo malo y lo pecaminoso es parte de la vida, tienes que experimentarlo. Independientemente de lo que hagas con él, no importa, no te afecta en nada, decían ellos. Estos enseñaban que la glotonería, que la fornicación, que el adulterio, el homosexualismo no importaba porque solo afectaba al cuerpo, no al espíritu. Todo lo contrario a lo que Pablo está enseñando, que la vida no es nuestra, la vida es de Cristo en nosotros, es la clase de vida que queremos vivir. Otra rama del gnosticismo enseñaba que el hombre no sería completo hasta que hubiese experimentado todo en la vida, hasta lo más bajo de lo malo, lo más bajo del pecado, hasta lo más alto en cuanto a la virtud, que era la única forma en que el hombre podría ser redimido. Obviamente eran doctrinas falsas, eran
engaños, eran errores que estaban predicando. Y Pablo, muy preocupado, dice que aún con lágrimas en sus ojos les escribe por el temor o quizá porque ya algunos habían sido envueltos en estas cosas y se habían apartado del camino de Dios. Pablo corrige, ataca estas doctrinas y lo que enfatiza una vez más es el seguir a Cristo y el vivir en Cristo, que Cristo sea la vida del creyente, el tener la mente de Cristo, el conocer a Cristo íntimamente. Por eso el énfasis de estas tres cosas, y Cristo me fortalece en el capítulo 4, el énfasis de estas tres cosas en la vida que Pablo hace para la vida del creyente, porque estas doctrinas eran muy sutiles y mucha gente era engañada con este tipo de cosas. Hablamos de los Gálatas, que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Versículos 20 al 21, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Cuando les habla de ser ciudadanos del cielo, está haciendo referencia a algo cultural en la vida de los filipenses. Hablamos de que había una gran población romana, era una colonia romana, la ciudad de Filipos, Macedonia, y entonces los griegos se asimilaban a esa ciudadanía de Roma. Era una guarnición militar, sus habitantes eran veteranos de guerra. Era como una Roma en miniatura, dijimos al principio. Ellos usaban vestimenta romana, los que gobernaban eran magistrados romanos, hablaban el latín, idioma de Roma, la justicia romana era administrada, la moral romana era observada. Si la colonia se encontraba en lugares muy remotos y muy lejos de Roma, la gente de esas colonias permanecían fieles y permanecían orgullosos de ser romanos. Y una de las cosas que ellos hacían es que no se olvidaban de su ciudadanía, no se olvidaban de sus costumbres, no se olvidaban de la forma de vestir, era como un estilo cultural de vestimenta de acuerdo a Roma. Y lo que Pablo dice, vosotros sois ciudadanos del cielo, trae el reino de Dios al contexto del entendimiento de lo que ellos entendían ser un buen ciudadano. Y Pablo les está diciendo, vosotros sois ciudadanos del cielo. Ustedes sean leales al reino de Dios. Hablen el idioma del reino de Dios. Vístanse, hablamos espiritualmente. Pablo en las epístolas habla vestíos del nuevo hombre, vestíos de misericordia, en fin. Eso es lo que Pablo está hablando, vestíos como a gente del reino, hablen como gente del reino. Y alentándolos a que jamás renuncien a la ciudadanía del cielo. Actúen como hijos de Dios. Hablamos ayer acerca de lo posicional. Somos hechos hijos de Dios, tenemos una posición. Hay que vivir de acuerdo a esa posición. Hay que vivir de acuerdo a lo que es ser un hijo de Dios. Y esto es lo que Pablo les está hablando. Abrazar a Cristo como nuestra vida. Y esta es una reflexión. Reflexionemos sobre si Cristo y cómo Cristo es central en nuestra vida. Encontrar el gozo en la adversidad. En tiempos de sufrimiento, persecución, recordemos la exhortación de Pablo de encontrar gozo en el Señor,
reflexionar sobre el Salmo 16, considerar cómo podemos mantener el gozo indestructible en nuestras vidas en medio de las circunstancias. En fin, hay mucho en qué reflexionar en este capítulo. El capítulo 4, no sé si tengamos tiempo de terminar, ya se nos fue el tiempo, se nos fue la hora, pero simplemente en una revisadita muy rápida. El capítulo 4, una vez más vuelve Pablo a hablar del regocijo. Así, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona de mí, estad firmes en el Señor, amados. Hay tres cosas, hay tres menciones de esta frase en el Señor en los primeros 4 versículos del capítulo 4. Estar firmes en el Señor. En otras palabras, estar firmes era un término militar que hablaba de la instrucción que se le da a un soldado cuando está en batalla de mantenerse en la posición en la cual fue puesto, de cuidar el lugar donde estaba, no permitir que el enemigo se apodere de ese lugar. Aun cuando el enemigo esté encima de él, no te des por vencido, no te rindas, pero lucha con el enemigo para que no se apodere del lugar que te ha sido dado. Y esto es lo que estaba hablando, estar firme en el Señor. Cuando habla de corona, había dos palabras para traducidas como corona. Una era la diadema, que era la corona real. La otra era esquema o estéfanos, es usada en el pasaje de Filipenses. La corona de la cual Pablo habla era la corona a la que aspiraba todo atleta. Era una corona también que recibían los invitados a un banquete en la celebración de algo importante. Quizás Pablo estaba pensando aquí que en las bodas del Cordero, en el banquete, los filipenses iban a estar ahí. Entonces esa era la corona de Pablo, esa era la satisfacción de Pablo de que los filipenses estarían en ese banquete o en esas bodas del Cordero. La segunda parte donde aparece la frase en el Señor es ruego, en el versículo 2, ruego a Evodia y a Sinti que sean del mismo sentir en el Señor. Hablamos ya de que la unidad comienza estando unidos al Señor. Si no estamos unidos al Señor, si la unidad no es en el Señor, si el perdón, si la armonía no es en el Señor, tal cosa no existe entonces en nuestras vidas. Sean de un mismo sentir en el Señor, habla. Y luego luchando juntos por la fe. En lugar de pelearse la una con la otra, únanse para luchar en contra del enemigo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Regocijaos en qué, en el Señor. Es la única manera de poder regocijarnos. Hay cosas que menciono aquí en el capítulo 4 en las notas que no tenemos tiempo realmente para mencionar, pero el capítulo 4 en sus notas traté de poner detalles de algunos aspectos importantes y ustedes pueden estudiar esas notas, pero más que todo es al estudiarlas, si es que quieren hacerlo, es que ustedes desarrollen, que ustedes pongan sus propios pensamientos o lo que Dios les dé, añadiendo a las notas o cambiando las notas por completo según Dios les indique y les enseñe cosas y conceptos sobre estas enseñanzas. Así es que Dios los bendiga.
Gracias por la atención, gracias por haber estado estos 3 días y oramos para que Dios sea glorificado en todo y que esto nos ayude a crecer, esto nos ayude a una entrega ah, más íntima con Dios, una reflexión de lo que Cristo, la vida de Cristo significa para nosotros e ir creciendo e ir madurando cada vez para que la obra determinada que Dios ha preparado para nosotros podamos llegar a hacerla, podamos llegar a cumplirla, pero necesitamos llegar a ese punto de madurez para que nos capacita para lograrlo. Dios le bendiga y muchas gracias. Buenas noches. Estoy como, ya, ahora sí, bienvenidos a todos y gracias, Pastor Humberto. Gracias por esa exposición y con algunas preguntitas aquí sobre lo que nos comentaba, si me permite, Claro. en el capítulo 3 cuando dice el apóstol, lo tengo como por basura, por pérdida, por amor a Cristo. Y a veces cómo interpretar ese versículo, toda mi experiencia, mis talentos, mis capacidades. Entonces no debo usarlas por amor a Cristo o más bien las uso para servir a Cristo. Y a veces esa lucha entre que alguien se capacita, se Ujú. entrena y luego se enfrenta a un versículo como este. ¿Qué podrías comentarnos acerca de él? Sí, lo que Pablo está diciendo primordialmente es que la lista que él pone de lo que tenía que jactarse en la carne, eso es lo que ha refutado como pérdida. Para nosotros, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo me gradué de la universidad, yo soy un profesional, soy un psicólogo, soy un médico, soy esto o lo otro, y eso es lo que dependo para estar en gracia con Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo, esto no te sirve. No te sirve cuando tratas de ganarte el favor de Dios con esas cosas. Te sirve para servir a tus semejantes, sí, y que Dios pueda usar eso. Y cuando glorificamos a Dios con esas cosas, pero si estoy dependiendo en alguna de esas cosas para decir, esto es lo que me ha ganado el favor de Dios, entonces ahí es donde estoy errando. Estoy cometiendo un gran error. En lo que dice, las cosas que, he dejado atrás y miro hacia adelante, eh, no podemos depender de nuestro pasado para cumplir la misión que Dios tiene adelante. Es lo que estamos hablando acerca de la madurez. Llegamos a un punto de madurez funcional en el cual Dios nos capacita para llevar a cabo una obra determinada. Pero si yo me quedo en ese punto de madurez, no puedo llegar al siguiente punto de madurez para hacer la siguiente obra que Dios ha preparado para mí. Y eso es lo que está hablando Pablo. No puedo depender de mi experiencia de hace 20 años, porque Dios me está trayendo a otro nivel de madurez. Lo que sucedió en 20 años, ¿lo puedo mencionar? Sí, claro que sí, lo podemos mencionar como algo que le da la gloria a Dios, pero no podemos depender de eso para tener éxito ahora en la obra de estos días. Eso no sé si estoy explicando con claridad, pero eso básicamente es lo que Pablo está diciendo. No, 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 claro que sí. Sí, una confianza en ganar el favor de Dios a través de mis obras, mis credenciales. No, obviamente Dios no. Y Pablo dijo, no, eso de esa manera realmente no vamos a llegar a ningún lado. Sí, pero todo lo que él era fue usado por Dios
Claro, para traernos una exposición, por ejemplo, de los principios del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, del tipo de Cristo viéndose en el Antiguo, ahora en el Nuevo. Si no fuera por toda su experticia en los temas, seguro no tendríamos esa claridad en esas cartas. sí, Entonces, qué gracias, sí, qué bien. En el capítulo 4 está el versículo famosísimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. sí. Y eso, mejor dicho, es un versículo que se usa, pero para todo. Sí. ¿Tienes alguna manera de cómo usar mejor todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo sería algo que de verdad nos impulse? Y yo creo que necesitamos ver el contexto. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sé es lo que vivir en pobreza, sé que lo que es tener abundancia, sé lo que es estar en buena salud, lo que es estar enfermo, en otras palabras, todas esas situaciones. Y lo que Pablo está diciendo primordialmente ahí es en toda adversidad, en toda situación en la que me encuentro, Dios me fortalece para poder soportar esas cosas. No está diciendo que nosotros podemos decir, oye, si me siento como Superman hoy, todo lo puesto en Cristo que me fortalece, voy a volar. Bueno, es ridículo, ¿no? Am, pero es el hecho de lo que estamos pasando por causa del Señor. Es decir, yo lo puedo soportar. Ninguna tentación nos ha sobrevenido mayor de la que podéis llevar o podéis soportar, sino juntamente con eso Dios te da la salida. Entonces, todo lo puede en Cristo. Necesitamos leer todo el capítulo y ver el contexto con el cual está hablando Pablo. A veces el enemigo trata de desanimarnos y decir, no, tú no puedes llevar a cabo lo que Dios está diciendo. No, si Dios me ha instruido en eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uy, O claro, sea, amén. es es Ajá. Y qué es interesante que en ese capítulo Pablo dice, bueno, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Y esas son circunstancias. El ciclo económico, la verdad, es una ley, se cumplen ujú, todos. Y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que necesito de Él en la escasez, que generalmente es cuando sí, lo vemos, pero también en la abundancia. sí. Necesito a Cristo, necesito depender de Él, o puede ser que la abundancia me desenfoque, me lleve en caminos que no sé, con todos esos recursos puedo perderme. Todo lo puedo, o sea, aún en la abundancia necesito Sí. del Señor. Muy buen punto que haces, muy buen punto, muy buena observación. Sí, no, yo estaba pensando cuando estabas hablando de José en Génesis, que estaba en la prisión, en el pozo, en el palacio, donde quiera que estuvo en esas pruebas que pasó, decía la Biblia, y Dios estaba con él, y era fortalecido. Y eso es fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, y todo lo puedo. En Cristo me fortalece tanto en el palacio como en el pozo, como en la prisión, donde quiera que tengamos que pasar. Toma sentido el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, un sentido más claro en la cotidianidad de nuestras circunstancias y la dependencia de Cristo. No voy a renunciar a mi cristianismo porque yo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Eh, Es como decir, por ejemplo, eh, ¿puedo hacer la voluntad de Dios? Claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo aplicar la palabra de Dios y obedecer lo que me dice Dios en su palabra? Claro que sí. La cosa está en si quiero hacerlo, en si decido hacerlo, pero de poder lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Entonces, muchas veces la voluntad de Dios parece muy difícil. Digo, Pablo, todas las cosas que experimentó, el ser apedreado, dejado como muerto, puesto en la cárcel, azotado, y él dice, yo puedo seguir aquello para lo cual Cristo me asió,
puedo llevarlo a cabo porque ese es su plan y Él me fortalece para hacer eso. Pero tengo y necesito seguir ese camino para que Dios pueda fortalecerme. Si me doy por vencido, entonces ahí se acaba todo. Sí, 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 no, y estás, de lo que estás hablando, me acuerdas de un versículo que dijiste en 1 Corintios 10:13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana y que no sea mayor de la que podamos resistir, sino que nos dará la salida para que podamos soportar. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la salida, Él me ayuda en todas estas situaciones y yo creo que es importante tenerlo en cuenta que no hay nada más grande que podamos soportar, porque Él está con nosotros, es Él, es en su fuerza. Tiene un poco de relación con lo que hablamos de la madurez funcional. Dios nos va preparando para una obra determinada. Cuando alcanzamos esa madurez, es cuando podemos enfrentar esas cosas. Pablo fue llegando a esa madurez de poder hacer las cosas cuando estaba en escasez, cuando estaba en problemas, cuando estaba en adversidad. Cuando llegaba, él había alcanzado esa madurez. Muchas veces, si nosotros nos metemos a una situación en la que Dios no nos ha llevado, pero nosotros queremos hacerlo y no estamos preparados, no tenemos la madurez para eso. Podemos decir todo lo puede Cristo que me fortalece, pero que Dios nos dé la madurez en ese momento. Si solamente digo todo lo puede Cristo que me fortalece, pero no adquiero la madurez que Dios quiere darme, ahí me quedo. Claro, más que un dicho, ¿no? Porque Ujú, el más que uso un es, dicho. bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en cuanto a obedecer su palabra, perdonar, crecer, madurar. O sea, creo que antes que andarlo diciendo es que es una realidad, una promesa. O sea, de verdad Dios Vivirlo. me promete que yo todo lo puedo porque Él me fortalece y no necesariamente es la repetición, aunque es bueno recordárselo a uno mismo y a otros. Pero ¿qué no sería un buen uso? Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece como licencia para ser temerario, Ah, para abusar de mi integridad, para ponerme en el límite y estar ahí diciendo todo lo puedo. Creo que ese no es el uso ujú. correcto, como ya lo mencionabas, pero a veces hay que hacer este repaso y decir, no es una licencia para ser temerario, para mandarte como subirse al pináculo del templo y tírate que los ángeles te recogerán porque todo lo puedes en Cristo. Le faltó decir ese versículo en Mateo 4 a nuestro enemigo, pero el asunto es que no es licencia para ser temerario. Exacto, exacto. Ya. Bueno, creo que con ese versículo yo quedo muy satisfecho de terminar el Filipenses porque de verdad es una carta maravillosa, ¿no? Una iglesia linda que tenía cuidado de su pastor y de vuelta reciben una carta de tanta promesa, de tanta bendición. De verdad es maravilloso eso. Una circunstancia tan difícil, ¿no? Epafrodito a punto de morir Morir. y regresando de su misión, seguramente un poco frustrado de que no pudo completarla, pero con una riqueza para la iglesia de todos los tiempos. O Sí, sea, qué interesante. sí. Y una cosa interesante también es que Pablo hizo muy buena obra de discipulado en esos dos hombres, en otros. Aquí menciona solamente a dos, pero que tenían esa pasión y esa tenacidad. Por ejemplo, en el libro de Colosenses dice que ah, Pablo comienza diciendo, oro para que sean llenos de la voluntad de Dios. Y en el capítulo 4 de Colosenses dice, Epafras, que es tu pastor, él ora por ustedes fervientemente para que la voluntad de Dios en ustedes sea cumplida. Entonces, Epafras aprendía de las cosas importantes de Pablo, también Epafrodito y Timoteo, obviamente. Y es importante ese discipulado. Discipulado en la cárcel. Uy, Dios mío, qué entrenamiento.
Claro que sí. Bueno, yo quedo súper satisfecho con este curso. Gracias, Pastor Humberto, y gracias a Gracias a ustedes. Comprensión, Pastora Marenes, por presentar y abrir la oportunidad de estos encuentros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pastor Humberto, Pastor Arturo. Yo creo que vamos a terminar orando con base en Filipenses. También habla de no estar ansiosos, que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y ruego. Que guardemos nuestra mente. En qué pensamos, en lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Antes de 4:13 están esos versículos, en tiempos de ansiedad, en tiempos de depresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no necesito sucumbir a todas estas cosas, ni a todos los pensamientos y dardos que vienen a mi mente. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero que oremos en esa dirección. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y oramos que eso haya sido durante estos 3 días para todos nosotros. Tu palabra haya venido a vivificarnos y tu espíritu, aquel que levantó a Cristo de los muertos, haya vivificado nuestros corazones y nuestras vidas. Y Señor, que nuestra vida seas tú en todo. Y hablamos de intereses, hablamos de anhelo, hablamos de tesoro de mayor valor, de tener la mente de Cristo. Pero Señor, hay cosas que cuando leemos tu palabra nos parecen imposibles. Pero cuando tú nos hablas a través de ella y por tu espíritu, que podamos, en lugar de desanimarnos, podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú lo haces, Señor. Tú nos fortaleces, tú nos das el poder, tú nos das la fortaleza para vivir en cualquier circunstancia en que vivamos. Hay personas en otros países o continentes que están pasando cosas muy difíciles y pedimos por ellos, Señor, que tú los fortalezcas, que tú seas su fortaleza en en esas condiciones de persecución, esas condiciones de algunos que son atormentados por causa del Evangelio. Ayúdanos a aprender de ellos también. Pero Señor, aprender los unos de los otros y aprender de ti sobre todo, en toda circunstancia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nos has llamado a esa condición o a esa circunstancia que permites que enfrentemos. Pedimos, Señor, de tu espíritu, pedimos de tu ayuda. Reconocemos y admitimos que es imposible para nosotros hacerlo por nosotros mismos. No hay nada en nosotros que pueda soportar estas cosas sin ti. Señor, ayúdanos a buscarte día con día en una forma de conocerte más íntimamente. Y así, como dice Pablo, no solamente el ser participantes en tu resurrección, pero ser participantes en tus padecimientos. A los filipenses se les concedió padecer. Es un don que tú nos das para fortalecernos y para traer un fortalecimiento y una madurez a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y Señor Jesús, te pido que tu paz, Señor, esa que tú das, gobierne la mente y el corazón de cada uno de los que hacen parte, Señor, ahora mismo de esta clase y de todos los que la van a ver en el futuro. Gobierna nuestra mente y corazón con tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Humberto, Pastor Arturo. Qué lindo hemos terminado y pues que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y además les recuerdo, somos una familia a comprensión de los tiempos y todos trabajamos juntos
póngale un me gusta a estos videos, compártalo con otros, propaguemos esta palabra alrededor del mundo. El mundo tiene que conocer la palabra de Dios y la verdad de Él. Entonces, les animamos que no dejen de hacerlo y además también les animamos a que continúen donando. Como el Señor les ponga en el corazón, haga sus donaciones a comprensión de los tiempos y sigamos propagando la palabra de Dios a toda la tierra y más cuando vemos que aquel día se acerca.